minutos. Saludamos al doctor Carlos Aguiñaga. Él es un conocido jurista de Ecuador. Fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Fue destituido en el año 2004 por el Congreso Nacional, reivindicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Aguiñaga, sería importante conocer su punto de vista sobre esta nueva coyuntura electoral a la que se somete el país. En un mes y medio aproximadamente estaremos yendo nuevamente a las urnas por una consulta popular que hasta el momento traerá 3 preguntas a consideración de los ecuatorianos. Quizá la más polémica, la posibilidad de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ve usted la situación? Gracias, muy buenos días, señor Cardoso. Ustedes en el preámbulo ya hicieron un reportaje de las circunstancias sociales, políticas que vive estos momentos el país, que pueden complicar cualquier iniciativa de reforma constitucional, en este caso el tema de la Asamblea. Aquí la pregunta que cabe hacerse, en primer lugar, es, una vez evaluado la vigencia de la Constitución de Montecristi desde el 2008 hasta acá, 2025, 17 años, ¿es necesaria o no una reingeniería constitucional, política, electoral y partidaria, modificando la composición estructural de la Constitución de Montecristi? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y evidentemente, si revisamos todos estos 17 años de vigencia de la Constitución, nos vamos a encontrar con varias voces de distintos sectores que han venido y vienen, y yo también lo sostengo, que se requiere una reingeniería constitucional en el Ecuador, por las siguientes razones. Primero, los 5 poderes del Estado. Eso es un absurdo realmente que nos ha llevado a esta crisis de debilidad institucional, democrática. No es posible tener un 5.º poder del Estado como este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido el organismo que más ha contribuido al desastre y a la debilidad del sistema democrático. Y eso hay que decirlo frontalmente, desde su creación hasta la actualidad. Salvo algunos, yo diría, etapas y periodos muy pequeños, salvo ciertas acciones del Consejo de Participación Social Transitorio de Julio César Trujillo, pero estamos abocados hasta hoy, hasta el día de hoy, con autoridades que no han sido designadas, no llevan adelante los procesos, autoridades electorales que debieron ser cambiadas hace 3 años en la primera renovación. Este país, señor Cardoso, nuestro país, nuestra democracia, tiene una cultura de irrespeto a la norma y a la ley. Hemos destituido 3 presidentes de la República, 3, con 3 constituciones, con 2 constituciones distintas. Hemos cambiado 5 presidentes del Congreso Nacional. Se ha tumbado 2 veces a la Corte Suprema de Justicia, en un solo acto, y alzando la mano al Tribunal de Garantías Constitucionales y al Tribunal Supremo Electoral, del cual fui yo parte, ¿no? Los presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se han cambiado sin respetar los periodos, igual en el Consejo de la Judicatura. A esto hay que sumarle que no tenemos un sistema de partidos en el Ecuador, no existe, no hay este modelo del régimen de partidos que existe, dicen que existe en el Ecuador. Es un modelo que ha permitido el partido bandera, el partido transitorio, que ha permitido los partidos de alquiler, y la Constitución de Montecristi
ha sido, yo creo que fue la espada de Damocles para terminar con el régimen de partidos que estuvo vigente en el Ahora, Ecuador. doctora Guiñaga, quizá el punto no es tanto el punto de debate, de discusión más importante a nivel nacional, no es tanto la necesidad o conveniencia de cambiar o no la Constitución. De hecho, la Constitución de Montecristi ha sido ya enmendada o reformada en 29 o 30 puntos hasta el momento. El tema es más bien si es que el camino más adecuado es una Asamblea Nacional Constituyente por todos los problemas, la incertidumbre que genera en el país cuando se afirma esto por parte de juristas y constitucionalistas que todos los puntos que resultan más controversiales de la Constitución del 2008 podrían ser asumidos a través de los mecanismos de enmiendas o de reformas a la Constitución. Bueno, sugerimos obviamente a algunos conocedores de este tema que podía haberse implementado un mecanismo de enmienda constitucional que además tiene limitaciones. La enmienda constitucional no puede cambiar las estructuras, por ejemplo, no puede eliminar el Consejo de Participación Social. Lo único que puede hacer es quitarle la función de designación. El proceso de reforma parcial también que podía haberse hecho un mixing entre, digamos, enmienda constitucional y reforma parcial, que hubiera sido tener menos procesos electorales. Sin embargo, el presidente de la República, en un ofrecimiento de su propuesta de campaña y de llegar al poder, fue el tema de la Asamblea Constituyente. Lo ha planteado. Me parece a mí que en las condiciones en las que se plantea con la subida del diésel, lo que pasa en el Azuay, toda esta movilización justa por el tema de Quinsaloma, el activismo político que hay detrás de estas movilizaciones, ¿no es cierto? Los problemas de seguridad que además van ahora los grupos delincuenciales organizados, los trus de corrupción que están afectados, van a querer alterar este ambiente político democrático. O sea, evidentemente no es el mejor momento, pero la ciudadanía, en su mayoría, por ejemplo, el tema de la inseguridad está respaldando cualquier iniciativa que venga, porque la ciudadanía tampoco va a distinguir entre enmienda, reforma o asamblea constituyente. Lo que sí, el Ecuador ha vivido de procesos electorales, de consultas populares vinculados también a estrategias políticas. Va a ser la 13ª consulta popular que vamos a tener. Muchos han utilizado para legitimar el poder, el caso de la consulta de Fabián Alarcón, y a raíz de la llegada de Rafael Correa al poder, aquí se ha dado una especie de consultitis, es decir, de uso, yo diría exagerado, de los mecanismos de democracia directa. Ecuador es el segundo país después de Uruguay en utilizar estos mecanismos de consulta popular y referéndum. Per se no es malo. Yo creo que hay que aprender también del caso uruguayo. Todos los temas y los problemas del país se resuelven a través de la consulta a la población. Entonces, aquí hay 3 temas que ha puesto el presidente de la República: el tema de las bases militares, que es una reforma parcial que ya fue aprobada; el tema del financiamiento a los partidos políticos, que es otra reforma que también ya fue aprobada por el Congreso y que tiene que ser sometida a consulta popular; y ahora la Asamblea Constituyente. Pero también aquí hay una gran verdad. O sea, la Constitución del 2008 fue blindada con muchos candados, demasiados candados, que no le han permitido ese dinamismo a la sociedad democrática ecuatoriana
para alcanzar una reforma política electoral que se requiere. Aquí en esta Constitución está el candado electoral. Por eso cada elección nos quejamos de que hay que reformar el Código de la Democracia y nunca se ha podido. Nunca se ha podido por el candado y nunca se ha podido por las élites políticas. Ahora, Porque doctora las élites Aguinaga, son... en todo esto se suma otro tema, otra preocupación, que es esa desconfianza profunda en las instituciones, especialmente en el Consejo Nacional Electoral. Las actuaciones de sus vocales, las actuaciones de su presidenta han sido cuestionadas más de una ocasión. A esto se suma la desconfianza también en el contencioso electoral, y esto de alguna manera va cada vez minando aún más estos procesos democráticos que deberían ser no solo transparentes, sino en los cuales la ciudadanía debería poner además todas sus esperanzas, ¿no? Bueno, esto es cierto. ¿Y quién tiene la culpa? La culpa, parte de la culpa tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no es cierto?, que no ha llevado adelante los concursos de renovación y de alternabilidad democrática. Tienen la culpa los actores y élites políticas que están detrás de quienes accionan mecanismos, supuestos mecanismos de acción de protección y que paran los concursos, ¿no es cierto? Tiene la culpa también la ética política. O sea, si yo cumplo mi periodo por decencia, yo tengo que decir, aquí está mi renuncia y que venga el alterno, ¿no es cierto? Entonces, aquí es un conjunto de factores que han permitido que exista esta, ¿cómo se llama?, alargamiento de los periodos. Es evidente que hay desgaste en la labor de los organismos electorales, ese desgaste genera desconfianza y no han dado la confianza necesaria, ¿no? Ahora, doctora Aguinaga, entonces, quisiera preguntarle con el conocimiento, la experiencia que usted tiene, esta posición que le entendemos es favorable a que debe irse a una Asamblea Nacional Constituyente en Ecuador, nos comente qué es lo que ve en la propuesta del presidente Daniel Noboa, que en realidad no tienen un documento, por lo menos, en el cual se indique claramente los puntos más importantes de las reformas que propondría, de los cambios a la Constitución del 2008. Daniel Noboa, en general, justifica la propuesta como una vía para refundar el país, pero eso no es suficiente. Igual se dijo en el año 2008 y se ha dicho para otras reformas de este tipo. Lo que se percibe es que se busca fortalecer el poder punitivo, enfrentar la crisis de seguridad, reformar el sistema judicial y, por supuesto, modificar o desaparecer ya sea el rol o la figura de instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, como usted ha señalado. Más allá de esto, ¿conoce usted qué es lo que propone el presidente de la República en la nueva Constitución? A ver, señor Cardoso, ninguna de las 19 asambleas constituyentes, ninguna, ¿no?, que han existido aquí en el Ecuador, ninguna ha tenido un producto antes ni una propuesta antes. Usted lo acaba de mencionar. Unos la del lineamientos, 2008, diríamos, unos lineamientos, no, para eso está la constituyente, para ninguna, configurarla. Ninguna constitución. 20 constituciones, 19 aprobadas en Asamblea Constituyentes, una aprobada en el referéndum del 15 de enero de 1978, ninguna constitución aprobada por parlamentos, sino reformas. O sea, esa es la historia constitucional del Ecuador. Hoy, obviamente, se va a una Asamblea Constituyente lo que se pretende es una nueva constitución, un nuevo modelo constitucional. Ha sido muy criticada la constitución del socialismo del siglo XXI. La interrupción. Entre las motivaciones para esto y que han sido esgrimidas por el presidente de la República ha sido
esos obstáculos que ha encontrado a las reformas propuestas por parte de la Corte Constitucional. Fue una de las principales motivaciones, lo cual deja colegir que Daniel Noboa va a insistir en lo que he señalado previamente y también en aproximadamente unas 40 propuestas que ha ido haciendo, muchas de ellas rechazadas o cuestionadas por la Corte Constitucional por falta de sustento legal o por haberse presentado fragmentadas. A ver, las 19 asambleas anteriores no requerían este trámite que hoy requiere esta asamblea constituyente, ¿no es cierto? Porque es a raíz de los mecanismos introducidos en la Constitución del Montecristi del 2018 que se establece estas nuevas condiciones respecto a los dictámenes de vía y contenido de la Corte Constitucional. Incluso antes era un solo dictamen de vía y contenido, hoy lo han separado en dos, en función de la jurisprudencia que han ido emitiendo la Corte Constitucional. Y respecto a la posición de los jueces de la Corte Constitucional, yo diría que hay tres tendencias respecto a la posición ideológica doctrinaria de los jueces de la Corte. Los unos que defienden el neoconstitucionalismo, los otros que creen en un constitucionalismo puro, y hay ahora ya sectores que están abanderando un constitucionalismo mucho más liberal. Y en definitiva eso es lo que se cuestiona, pero también les recuerdo que en este país no respetamos las reglas, no respetamos las normas, alzamos la mano y vulneramos toda la seguridad jurídica. Esa es la historia democrática del Ecuador. Entonces, ojalá existieran canales de diálogo, de discusión, para ver cuál es la mejor constitución que requiere el Ecuador. Que esta tiene un montón de errores, por supuesto, tiene un montón de falencias, por supuesto, que ha avanzado en la defensa de derechos humanos. Hay que también reconocer los méritos de la Constitución de Montecristi, pero si no tenemos un nuevo pacto social, político, constitucional en el Ecuador no va a salir de la historia. Claro, está la claro democracia todo es esto, muy pero débil el tema es... y necesitamos un pronunciamiento de la ciudadanía. El tema es si se va a votar únicamente en un acto de fe por la posibilidad de que se configure esa Asamblea Nacional Constituyente y haga las reformas que cada uno de los votantes espera, si es que no se tiene claridad en cuanto a por lo menos qué tendencia o hacia dónde iría esa propuesta. Por eso le hacía la pregunta a usted, ¿qué es lo que percibe sobre esto? Pues la pregunta en realidad para la consulta popular del 16 de noviembre, simplemente si es que está una persona, un ecuatoriano, un votante, de acuerdo o no con que se convoque o instale una asamblea constituyente, y se hace alusión únicamente a reglas, es decir, a la forma de esto, pero absolutamente nada en cuanto al fondo. Y quizás habría que añadir a esto, doctor Aguinaga, si este momento, como se ha dicho, es o no un momento constituyente, y efectivamente, tal y como está la situación del país, de una radical polarización, va a haber el espacio necesario y suficiente para que los distintos sectores de la población puedan entrar a discutir, a debatir, a proponer. Bueno, a mí me parece que, a ver, primero no hay los requisitos de contenido para una asamblea constituyente, porque se supone que es total. Es decir, si yo hago una nueva constitución total con las limitaciones que el dictamen emitido por la Corte, que no puede ser de plenos poderes. Respecto a la difusión, a la discusión de qué es lo que estamos votando, eso a mí me parece importante. Es decir, debe haber una información suficiente, educación democrática hacia la ciudadanía, que además debe, aparte de las campañas por el sí o por el no de la Asamblea Constituyente, con sus razones y con el derecho que tienen las organizaciones políticas, debe haber una campaña de formación democrática
por parte de la autoridad electoral. Yo ya no he visto campañas desde hace muchos años en la cual se le oriente al ciudadano en forma independiente, objetiva, imparcial, sobre cuáles son los elementos necesarios para que tome una decisión si está a favor o no, porque las posiciones de campaña, quienes están con el sí o con el no, ya sabemos, cada quien va a exponer sus puntos de vista. Muchos de ellos están porque quieren estar en contra, sencillamente, ¿no es cierto? Porque están en contra del gobierno actual o por estrategia política. Pero lo fundamental es formarle a la ciudadanía en temas democráticos. Y eso no están haciendo las autoridades electorales, que sería bueno que se vaya hacia una política de información, de educación, de capacitación a los ciudadanos para que tome una decisión respaldada justamente en información confiable y fiable, y no solo en las campañas del sí o del no. Bien, culminemos con el reto que tiene el organismo que reemplazó al Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo lo ve? En 1 mes y medio, reitero, en este tema, aproximadamente estaremos ya en las urnas. Así es, estaremos en muy corto tiempo. Las consultas populares realmente se pueden realizar entre 45 y 60 días. Yo le quiero recordar a usted, Gustavo, que yo organicé elecciones. Del 20 de octubre del 2022 fue primera vuelta, y el 24 de noviembre del 2002 fue la segunda vuelta, es decir, poquísimo tiempo. Sí existe la capacidad técnica para organizar elecciones. Lo importante es la información, la comunicación a la ciudadanía para que tome un voto informado, un voto responsable. Y en este tiempo va a haber mucha contaminación, lamentablemente, y no sabremos el resultado sino hasta el 16 de noviembre de este año respecto a si hay o no asamblea constituyente. Bien, quizá un dato que podría ser importante, interesante, no tiene que ver ya con los puntos, los contenidos que hemos hablado con usted, pero habíamos señalado en la introducción de este diálogo que usted fue objeto de una destitución en el año 2004 por el Congreso Nacional, luego reivindicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le calificaba también para una indemnización. Si no estoy mal, le agradecería aclarar este punto, además saber en qué ha quedado esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mi caso, es la primera sentencia en relación a un miembro de un órgano electoral de toda América, en la cual se establecen estándares de independencia de los organismos electorales, del respeto del derecho al trabajo. Y mi lucha comenzó el 1 de mayo del 2005. Está pues sentenciado el 30 de enero del 2023, muchos años. Hoy estoy en la fase de cumplimiento, hasta ahora no se cumple. Ya voy más de 20 años en esta lid, en esta lucha que he tenido por defender valores democráticos. Y le hago notar una cosa, Gustavo. Yo cuando me destituyeron el 26 de noviembre del 2004, después de eso, no pisé una función pública, ni de chiste, porque realmente, y hoy el deterioro es peor. No pisé ninguna, ni acepté ningún cargo público, porque realmente no existen las condiciones en el Ecuador para un adecuado ejercicio, y peor, administrar una de las funciones más importantes del Estado, que es la función electoral, el poder electoral. Y ni me he presentado a ningún concurso, y sigo en esa lucha. Ojalá el Estado ecuatoriano algún día lo cumpla. Es decir, el caso continúa. Gracias. Gracias a usted. El caso continúa. Estoy pidiendo una audiencia de seguimiento a la Corte para probar que el Estado ecuatoriano ha incumplido con
con la sentencia hasta el momento. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al doctor Carlos Aguiñaga. Él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y fue destituido en el año 2004.